tú no puedes hacer crecer algo que no tiene capacidad de crecimiento. Sí. Si tú no validas primero que tu producto y tu idea tiene un mercado, tiene un segmento, tiene una capacidad de monetizar, tú no vas a hacer crecer eso por más que te contrates a Mark Zuckerberg y te venga a dar las prácticas de Meta a tu producto, ¿no? Entonces, eso es lo primero, tienes que empezar a vender, empezar a buscar y que la gente te empiece a recomendar, que te empiece a ser visible sin tú, obviamente, quemar el presupuesto en función de eso, pero tienes que, digamos, hacer chispas del negocio, ¿okay? Tienen que empezar a implosionarlo para que genuinamente veas cuáles son las capacidades de crecimiento que tienes. Después de eso, sí puedes traerte a alguien, bien sea que conozca del framework de Growth o alguien que haya trabajado en eso para que te diga, bueno, mira, por acá las apuestas pueden ser más o menos aquí. Pero creo que el mito más importante es delegárselo siempre o todo a un solo equipo y no tratar de alinear a todos los equipos a esa mentalidad. Gracias por venir a mi Tech Talk. Soy Marco Rosales, trabajo en Growth de hace 7 años en startups. Tengo actualmente un podcast que se llama Propulsores Podcast y actualmente soy líder de Growth en Kashiga. Llevo trabajando en startups de hace más de 7 años, básicamente. Creo que no he trabajado en otra industria que no haya sido startups. Okay. Y siempre ha sido desde Growth, ¿no? Creo que Growth es una disciplina bien interesante, o sea, sobre todo porque busca alinear a los equipos, a las empresas en general, Okay. a cuáles son realmente las palancas que hacen que el negocio crezca. Y detrás de eso hay mucha conversación, hay mucha alineación, hay mucha data que ver, hay muchas ideas que testear. Y bueno, esa ha sido mi disciplina en los últimos años, ¿no? ¿Tú pudieras explicarnos a nosotros los Legos exactamente qué es lo que hace un Growth? Porque sé que es Growth Marketing, ¿no? Okay. Y cómo se diferencia de marketing Okay. puro y simple. Bueno, yo tengo un take allí un poco con respecto a eso. Ajá. Yo creo que, o sea, aquí vamos a encontrar muchas definiciones también, que creo que se adaptan mucho a los tipos de negocio y a los tipos de modelos de negocio más que otra cosa. Ya. Pero para mí Growth Marketing como que no tan necesariamente, no necesariamente existe como lo conocemos realmente, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque Growth al final del día, como trata justamente de alinear a la compañía en entender cuáles son esas palancas o como tú lo dijiste, esos legos que cimientan el crecimiento del negocio, no solo dependen de marketing. O sea, no es como que el Growth es única y exclusivamente de marketing, sino que los equipos de la compañía se alinean para justamente entender qué palancas ellos deben mover para generar o mejorar el crecimiento de la empresa, básicamente. O sea, tú lo que estás diciendo es que como que alguien los puso en marketing Sí. porque no sabían dónde ponerlos. Probablemente sí. Y dijeron, ojo, bueno, marketing. Ojo, está bien porque al final del día, dependiendo justamente, y ojo, es muy dependiente del modelo de negocio. Ajá. O sea, hay modelos de negocio, por ejemplo, que son marketplaces y entonces tienen dinámicas específicas de cómo crecer. Por ejemplo, en la teoría, y esto es mucha teoría en verdad, los marketplaces crecen desde el lado de la oferta. Entonces, le dedican como que el growth a los equipos que se encargan de calibrar la oferta y demanda, que es lo que garantiza el crecimiento del negocio. Sí. Entonces, claro, ¿quiénes resaltan mayormente en estas conversaciones? Bueno, puede ser el equipo de marketing que se encarga hacia el lado del comprador, puede ser, o el equipo de ventas que se encarga del lado del que vende el producto en el marketplace. Entonces, ahí empiezas a mover las palancas, ¿no? Pero lo que en realidad termina siendo un equipo de growth es alinear a toda la compañía y decir, de esta forma crecemos, necesitamos generar estos impulsos en estas áreas en específico, en estas métricas específicas. ¿Quiénes son los dueños de esas métricas? Este y este equipo. ¿Qué deporte te parece que estás jugando desde el growth? ¿O qué Ok. analogía pudieras tú sacar? Ah, bueno, nosotros somos como esto. Ok, ahí al final el perfil de growth termina siendo también muy multifacético o multidisciplinario, porque tienes que entenderte con casi que todas las áreas de la compañía, ¿no? Pero a mí me gusta verlo siempre como, hace rato estábamos hablando de películas, pero por ejemplo la película de Moneyball, por ejemplo, que es donde te trae, Brad Pitt se trae básicamente un economista que es muy bueno en data para entender cuál es la configuración correcta del equipo que lo va a llevar a ganar el campeonato, ¿no? Entonces, los equipos de growth tratan más o menos a hacer eso, ¿no? Alinean al equipo de data y decir, ok, necesitamos esta fuente de datos al día, necesitamos entender a profundidad este comportamiento de este usuario, necesitamos que el equipo de ventas llegue a este número todos los meses, porque es lo que nos va a garantizar al final del cierre fiscal, al final del cierre del año, llegar a la meta que queremos hacer. Pero sobre todo eso, creo que por encima de todo eso es alinear a los directores sobre cuál es la forma real de hacia dónde debe crecer la compañía, ¿no? ¿Hay algún momento ajá de Kashea que ustedes desde el growth o tú desde el growth hayas visto que nos puedas compartir? Hay muchas cosas, por ejemplo, Kashea ha sido una compañía que
en sus primeros 3 años ha invertido casi que poco o casi nulo en medios digitales, por ejemplo. La inversión de Cachea es mucho en medios tradicionales, en la calle, en las tiendas, en la interacción del usuario con el punto de venta. Que en un mundo que cada vez más pareciera estar digitalizándose 100%, para cualquiera puede decir, bueno, Cachea tomó la peor decisión del mundo en no invertir desde el inicio en canales digitales, pero resulta totalmente lo contrario. Pero es porque el producto está diseñado para que tú vayas a la experiencia de compra en el punto de venta. Entonces, ahí empieza a entender pero un poco también eso. yo noto que no había competencia, o sea, que era un producto tan sui generis que, o sea, o lo tomabas o lo dejabas. Ahí voy con el segundo punto que va mucho en relación a eso. Cuando tú entiendes eso, ¿verdad? Tú también entiendes que Cachea como producto también se apalanca muchísimo de los medios que tienen los mismos negocios que aceptan Cachea como mecanismo de compra, ¿no? Porque entonces ya no es que necesitas Cachea como empresa ser la que distribuye el presupuesto en canales digitales, sino es que son los negocios que usan sus propios canales digitales para transmitir el mensaje que tiene Cachea. Entonces eso es un loop de crecimiento que nosotros no podemos medirlo porque evidentemente no hay forma de medirlo, pero cuando lo entiendes desde la perspectiva de growth, tú dices, eso es un loop que tenemos y que es probablemente uno de los más importantes a nivel de negocio, ¿no? Pero el otro que creo que es importante y creo que también es interesante, no es casi no el más interesante, es la marca. ¿Okay? Yo no soy el perfil como que más, digamos, experto en temas de branding y todo esto, pero sí he podido contrastar estando dentro y también entendiendo y conociendo a las personas que llevan o que llevaron inicialmente la construcción de la marca de Cachea, es que es una marca muy real, es una marca muy genuina y que en el entorno donde está, que es donde facilita las compras a los usuarios a través de pagos a cuotas, normalmente este tipo de productos no suelen ser tan friendly con las personas. ¿Okay? Sí. Y por eso hay un rechazo también hacia las instituciones bancarias, más o menos ligado a eso, Sí. porque no se adaptan a la realidad del usuario, del consumidor al final del día. Cosa que creo que Cachea más bien lo ha entendido perfecto. Y ese componente de lo poderoso que es la marca es muy complejo sacarlo en métricas muy específicas, sino que la composición de muchas métricas te van explicando de que la marca sigue representando o uno de los factores más importantes por la cual la empresa también se mantiene en el tiempo. Sí, también es porque es como una cuestión de timing, ¿no? El timing es importante, 100%, pero aún así con buen timing lo puedes ejecutar muy mal. Y creo que Cachea lo ha sabido ejecutar. Y ojo, eso son opiniones mías, no porque trabaje allí. Es genuinamente yo abstrayéndome de mi cargo y abstrayéndome de lo que hago. No, pero y es que entenderlo, ¿sabes? Como digo, wow, en verdad el impacto es real y lo compartes con la gente y la gente también te suele hablar de eso. Yo creo que tengo una anécdota que capaz puede responder un poco a lo que tú estabas hablando de cuándo fue el momento wow. Es que por primera vez dentro de las empresas que he trabajado de tecnología, Cachea es el primer producto que mi mamá puede usar. Mira, ¿Sabes? Entonces, obviamente que el contexto donde vive mi mamá y eso, capaz aplicaciones como Rider y Yomi capaz no llegan a esas zonas, pero Cachea sí. O sea, Cachea llega directamente y mi mamá va a cualquier tienda y la compra. Entonces, para mí eso sí fue un indicador como que, wow, qué masivo sí. y qué impacto está generando, independientemente del sector y las razones económicas de cualquier persona, qué tan masivo es el producto y cuál es la necesidad en verdad que está solventando. Sí. A veces no son tan conscientes las personas que lo diseñan de que va a ser así, pero creo que algo que he visto también y he aprendido full es que si la identidad, justamente esto se habla mucho en Cachea, pero la identidad del producto está bien diseñada, tiene unos buenos cimientos, genuinamente ese es el impacto probable que vayas a generar, porque está muy enfocado en verdad en la necesidad y en cómo la necesidad también está adaptada a cada persona y cómo el producto permea justamente todo ese universo. ¿A ti te parece, hablando de quemar real, que haya algo que tú digas, esto hoy en el 2025 desde el Growth, yo Marco, ¿cuál es tu apellido? Rosales. Marcos Rosales, digo, esto es una pérdida de dinero? Ok. Ajá. Esto va a sonar como paradójico que lo diga yo, pero yo cada día le tengo menos fe a los canales pagos, ¿okay? En gran medida, pero quiero contextualizar por qué digo esto, ¿no? Para los negocios que están iniciando, ¿okay? Para los negocios que están consolidados, denle play. Llámese. O sea, llámese, no sé, una tienda que está empezando a vender en línea y necesita llevar tráfico a su web para esto. ¿Por qué? Porque empiezas a entrar en una discusión sobre si vas a seguir el resto de tu vida invirtiendo solamente en ese canal y no ves la posibilidad de diversificarte en otras estrategias y dejas todo encargado a la publicidad. ¿Cuál es el tema con eso? Es que vamos a poner un ejemplo, y esto es algo que se discute mucho, sobre todo en empresas que manejan presupuestos muy grandes. Tú al final del día, y esto es como que la paradoja con el tema de marketing. El marketing hoy, al final del día,
termina siendo un tema más de estadística, de probar si realmente este esfuerzo te trajo el incremental en ventas o el incremental en usuarios, como lo queramos ver. Y te metes a temas más como de atribución, incrementalidad, que en verdad son vainas bien complejas y que necesitan probablemente un apoyo de alguien de data que te diga, mira, la verdad es esta. ¿Okay? Entonces, los canales pagos como Google, Meta, entre otros, lo que van a hacer o tienen configurados por defecto es que ellos tienen la forma de atribuirse como ellos consideren. Imagina que tú estás lanzando campañas en ambos canales, ¿ok? Cada uno va a decir que él se atribuye X cantidad de conversiones, X cantidad de dinero. Pero al final eso no sucede así, porque el usuario no es que nada más vio ese anuncio en Meta. No, el usuario vio en Meta, después vio tu web, después vio tu canal de YouTube, puede ser. O sea, es como que hay un paseo importante del usuario en eso. Entonces, yo lo que creo es que dejar en responsabilidad de los medios pagos como la única estrategia de marketing, creo que no es algo que genuinamente les vaya a traer beneficios, porque no van a entender cuánta plata están quemando sin ser eficientes en verdad en cosas como cuánto realmente me está costando este usuario traerlo, si ese usuario realmente o esa compra viene por esa orden o no, por esa campaña o no, y cuánto es el margen que le estoy ganando a ese usuario por esta campaña que estoy haciendo. Que normalmente eso no se hace. Es como que yo invertí, traje a esta gente, pero yo no estoy contando después cuánto de mi margen tuve que sacrificar para traer a esa gente para saber si soy rentable o no. Entonces empiezan discusiones que hoy no se tienen. Creo que es por lo temprano que son los negocios que inician de esta manera, pero yo les daría espacio en el tiempo. Yo arrancaría a entender el negocio muy bien, entender cómo mi usuario interactúa con esa necesidad y cómo yo la estoy satisfaciendo, para luego ir escalando en canales cada vez más complejos. Sí. ¿Hay algún error? Mira, puede ser de caché o no. O sea, puede ser en teoría, o que hayas visto en otras startups desde el growth que hayas visto que se hayan cometido, que tú digas, coño, mira, un error en una implementación de algo. Sí, yo creo particular. ojo, yo creo que esto no es únicamente la de startups. Yo creo que es algo que he visto en otros negocios y sobre todo en personas que conozco que manejan esos negocios. Yo lo que creo es que hay muchos sesgos también a la hora de tomar la decisión para definir realmente por qué una persona es tu target y por qué otra no es tu target. Ok. Yo creo que esa discusión de definir, no es que nuestro usuario es este, nuestro consumidor es ese, muchas veces no viene de algo genuinamente probado. O sea, no viene como de una hipótesis que tú probaste y genuinamente encontraste una información de regreso que te dice, sí, es más probable que este sea tu target, ¿no? Y cuando tú ves eso, ¿okay? Desde el proceso de que así se genera un producto, así se genera un negocio, hasta cuando lo quieres escalar te das cuenta que el sesgo viene desde el inicio. Y nunca te vas hacia atrás y condicionas que ese es tu segmento, ¿no? Entonces eso es algo que lo he visto a mucha escala, grandes, pequeñas, y que es un sesgo genuinamente que viene de la persona que está tomando la decisión. ¿Okay? ¿Y quién les dice? ¿Quién sería el encargado? Probablemente, Grow. Exactamente, probablemente un equipo de growth, un equipo de data que esté constantemente viendo las analíticas de tus usuarios. Sí. Y encuentran nichos que probablemente son los que más están, engaged con tu producto, con tu servicio, y terminan diciendo como que vamos a profundizar en ellos, y te das cuenta que las necesidades entre uno y el otro son muy distintas. Sí. Entonces, fíjate hasta qué punto llega eso, porque tú normalmente cuando empiezas un negocio, normalmente no tienes por qué contratar a alguien de data, o no sucede así, para que te diga si tienes el criterio o los fundamentos reales de algo que esté probado a ese nivel, sino que eso lo veas a una escala mucho más grande. Y ojo, puede funcionar o no, porque ya hay otras reglas como que hacen que un negocio escale o no, pero te encuentras mucho con eso, de que una decisión de un producto, de una funcionalidad específica, viene de un sesgo que nunca estuvo probado. Sí, es completamente de la intuición y la imaginación del fundador. A veces funciona, a veces no. También ahí es donde tú pones a prueba la experiencia de quien toma la decisión. Porque dices, claro, a lo mejor yo no revisé mucho, pero mi experiencia en este mercado y en esta industria me dice que por aquí es. Sí. Y ahí, bueno, confías. Pero normalmente, en una startup donde están empezando, no hay como que la mayor experiencia en todos los equipos. Probablemente es una decisión que esté partiendo del sesgo. Si funciona o no, es algo que tenemos que ver y evaluar después. ¿Te parece que hay una métrica que los CEOs están enamorados de esa métrica y que de repente desde el growth o desde tus takes no es tan importante? Sí, o sea, creo que también dependiendo del tipo de negocio hay una métrica más vanidosa que otra. O sea, por ejemplo, tú puedes ver el total de órdenes, pero claro, si tú entiendes cómo está compuesto el total de órdenes, capaz no te estás dando cuenta que tienes cada vez menos usuarios que te están comprando menos, pero que en el global no salen porque tienes un proceso de adquisición de usuarios muy, muy, muy agresivo, pero estás descuidando la retención. Entonces, esas métricas que solamente te hacen ver cómo se mueve en mes a mes o Q por Q,
un volumen en vez de entender qué lo compone, creo que es donde suelen caer muchos a la hora de entender un poco cómo crece el negocio. Algo y esto, a ver, no lo digo yo, ni es algo que me inventé yo, pero algo que normalmente no se suele ver es que también eres reteniendo a los usuarios que ya te compran, ¿no? Y normalmente ahí es donde hay mayor capacidad de crecer el negocio en las métricas que son más importantes. Por ejemplo, es mucho más probable que un usuario que ya te haya comprado sea más frecuente en el tiempo que un usuario nuevo que todavía te desconoce. Entonces, ¿cómo calibras el esfuerzo en presupuestos, en acciones, en desarrollos? Por ejemplo, en tecnología pasa mucho eso, ¿no? Entonces, ¿qué parte de desarrollo le dedicas a features que se enfoquen en retención o en aumentar la frecuencia del usuario en vez de adquirir nuevos usuarios? Estas son decisiones que igual, dependiendo del estadio de la empresa, se negocian y se hablan mucho, porque hay veces donde sí tienes que dedicarle mucho esfuerzo a activación de usuarios, a adquisición de usuarios, pero hay otras ocasiones donde tienes que enfocarte mucho en cómo los mantienes, cómo los retienes, porque tienes un flag que te dice, mira, estás cayendo mes a mes en la retención de tus usuarios frecuentes. Okay. Entonces, eso, o sea, como que no hay una métrica, pero sí hay un compuesto de métricas vanidosas por cada negocio, que usualmente es donde la gente se queda viendo y no profundiza para entender qué la compone. Y en la composición es donde encuentras estos gaps que probablemente los equipos de growth estén tratando de cerrar. Y en relación a eso, ponte que todavía no hemos contratado a nadie de growth, no tenemos todavía el capital para hacerlo. ¿Qué tú le dirías a una persona que necesitaría como aprender para elementos básicos, como para que pueda tener al menos una mentalidad orientada hacia el growth? ¿Qué habilidades o qué cursos o qué necesitaría para tener más nociones? Mira, yo creo que lo primero, y ojo, normalmente no es que todas las empresas necesiten un equipo de growth. O sea, creería que sí, pero en la práctica puede ser muy variable, ¿no? Uh-huh. Normalmente el perfil de growth termina siendo el emprendedor o el founder o los founders del negocio, porque tienen esa sensibilidad, tienen esa curiosidad y tienen también los incentivos necesarios para que eso crezca. ¿Okay? Perfecto. Pero yo creería que a nivel de skills, yo creo que lo primero es la curiosidad, sin duda alguna. Tienes que ser alguien que genuinamente te interese y te obsesione entender el porqué de las cosas, porque no solamente ver una métrica, es entender cómo se compone esa métrica, qué hace que esa métrica suba o baja o no se mueva. Es entender también la interacción y el comportamiento de tu usuario con tu producto. Como tienes que estar todo el tiempo como tratando de repensar cosas que te hagan cuestionar tu status quo con respecto a algo que ya sabes. Yo creo que lo segundo también tiene que ser, y esto fíjate que no es ni siquiera técnico, esto tiene que ser también un tema de interés, te tienes que obsesionar también con el problema, te tienes que obsesionar con el usuario. O sea, tienes que entenderlo para poder encontrar esas... Yo siempre le digo, tienes que ser muy bueno detectando gaps que no estás cubriendo, que te van a dar probablemente un incremental de crecimiento en X y Z. Entonces, es como que en el fondo, como que sin habilidades muy técnicas, esas dos pueden ser como que las más importantes. Luego de eso, yo sí creo que tienes que tener una habilidad desarrollada en cierta medida de familiarizarte con los números, con la data, tener capacidad de buscar y extraer datos para tú hacer tu exploración, porque esto al inicio lo hace mucho el founder, pero después el founder va a tener que dedicarse a otras cosas y que el resto del equipo lo tienen que hacer. Entonces, como dijimos al inicio, si estas personas de growth lo que hacen es alinear al resto de la empresa y todos tienen esa mentalidad, es muy probable que cada uno de ellos tenga que tener esta facilidad de validar hipótesis. ¿Y a qué me refiero con eso? Yo tengo una idea, sé dónde conseguir la información para ver si la idea está más o menos relacionada a mi hipótesis. Valido la información, me extraigo esa información, la valido, verifico, empiezo a hablar y ejecuto. Entonces parte más bien es de, capaz un método científico puede ser de validar información, extraer, investigar y devolver y transformarlo en una idea y después testearla y seguir iterando en el ciclo. Sí, me parece que también pasa por medir el éxito y medir el fracaso. 100%. ¿Sabes? Porque de repente cuando tengo éxito digo, bueno, tuve éxito porque soy increíble y soy inteligentísimo, y realmente la variable de mi éxito vino... Sí, no te la puedes atribuir. Vino de otro lado. Vino ¿sabes? Totalmente, exacto. Y de repente con el fracaso lo mismo. De repente Total. Tú dices, coño, no me está yendo bien, estoy pelando bolas, no estoy haciéndolo súper bien, pero resulta que la variable que te estaba molestando era algo, ¿sabes? Que era muy fácil y hasta económico de cambiar. Totalmente, sí. A veces por eso, o sea, es como que la gente se queda como que con lo sexy del término, de lo que se hace, pero hay implementaciones que simplemente han sido cambios de palabras, cambios de campaña, ¿sabes? Un enfoque distinto a una campaña. También han sido features que simplemente no estaban bien explicados o no estaban bien segmentados para un grupo de usuarios. Entonces, no termina siendo como que lo más innovador, sino más bien
en qué contexto tú estás explicando eso y a qué responde esa implementación que estás haciendo. Hay mitos, leyendas del growth que tú digas, coño, esto es lo que la gente no está entendiendo del growth, que puedas señalarme. Sí, probablemente te vayas a encontrar mucho también de este término de growth hacker, que es como uno de los que se hizo más viral, que se hizo más comunes, donde se le daba la responsabilidad del growth a una sola persona, que era una persona súper genio o genia que tenía ciertas habilidades de desarrollo y tal, y es la persona que te va a arreglar el negocio. Si tú estás emprendiendo y tú vas a contratar a alguien de growth, probablemente vayas a tener todo lo contrario, porque hay como una regla que es como parte también de las discusiones con los mitos, es que tú no puedes hacer crecer algo que no tiene capacidad de crecimiento. Sí. Si tú no validas primero que tu producto y tu idea tiene un mercado, tiene un segmento, tiene una capacidad de monetizar, sí, tú no vas a hacer crecer eso por más que te contrates a Mark Zuckerberg y te venga a dar las prácticas de Meta a tu producto, ¿no? Entonces, eso es lo primero. O sea, es como tienes que empezar a negociar, tienes que empezar a vender. Eso es lo primero. Tienes que empezar a buscar y que la gente te empiece a recomendar, que te empiece a hacer visible sin tú, obviamente, quemar el presupuesto en función de eso. Pero tienes que, digamos, hacer chispas del negocio, ¿okay? Tienen que empezar a implosionarlo para que genuinamente veas cuáles son las capacidades de crecimiento que tienes. Después de eso, sí puedes traerte a alguien, bien sea que conozca del framework de Growth o alguien que haya trabajado en eso, para que te diga, bueno, mira, por acá las apuestas pueden ser más o menos aquí. Pero creo que el mito más importante es delegárselo siempre o todo a un solo equipo y no tratar de alinear a todos los equipos a esa mentalidad, ¿okay? A ver, a lo mejor para lograr eso necesitas a alguien, un equipo de growth que se encargue precisamente de eso, que es lo que usualmente pasa. Pero yo creo que hay un mindset por defecto de todas las personas que trabajan en growth que va mucho con lo que te he mencionado. Son data driven, son personas muy curiosas, están obsesionadas y tienen el contexto completo del negocio. Fuera de eso, es lo que tú quieras. Pero esas son como que las bases que te hacen decir, ok, ¿por qué necesito a alguien de growth y qué va a ser específicamente alguien de growth? Y lo que mencionábamos, o sea, eso hay empresas que no necesariamente growth viene por su marketing, viene precisamente probablemente por su capacidad de desarrollar un producto innovador. Es como que listo, esta es mi capacidad para yo vender al mercado. Esto está pasando mucho, por ejemplo, con los modelos de inteligencia artificial, que bueno, mientras más precisos sean, menos evidentemente el marketing los va a apoyar tanto. No es como si el producto no funciona y no es innovador, ya por defecto el mercado te dice que no es un buen producto. Entonces no es solamente una responsabilidad de marketing, no es una responsabilidad solamente de ventas. Hay mucho tema de producto, hay mucho tema de ingeniería, pero ¿quién los alinea a todos para que evidentemente sea lo que quieren hacer? Tienes un podcast también. Sí, Propulsores. ¿Cómo te va con eso? ¿Lo mezclas un poquito con growth o utilizas herramientas de growth para impulsarlo o simplemente es algo más de hobby? Mira, creo que más bien es cuándo voy a empezar a hacerlo, porque si voy a empezar a darle un poco más de boost al podcast. Por ahora no, por ahora lo que he hecho es más como tratar de sedimentar el concepto del podcast, tratar de darme a conocer en el entorno donde estoy empezando, que es probablemente con gente de tecnología, de startups. Mi objetivo en verdad el día de mañana es como migrar de industria, porque también creo que hay muchas historias interesantes en industrias tradicionales o empresas ya consolidadas, por ejemplo. No sé, entrevistar a un Lorenzo Mendoza o a los Subillaga de Farmatodo que me digan, bueno, ¿cómo ustedes mantienen una empresa por 100 años? Por ejemplo, algo que a mí me interesa full el día de mañana lograr hacer, pero por ahora el podcast en verdad está muy foco en entrevistar a founders de startups o personas que hayan trabajado en startups o estén trabajando en startups en áreas que normalmente en Venezuela no son tan conocidas, ¿okay? Como el área de producto. El área de producto en verdad es un área que en el mundo está creciendo demasiado, pero aquí obviamente como no hay tanto mercado para eso, no se ve tanto, pero creo que hacer visible que eso existe hace también de alguna manera u otra que esa demanda empieza a generarse. Entonces es un poco de eso, y creo que algo del podcast también importante es entender, porque esto es algo que un sesgo mío, pero yo sí creo que hay unas dinámicas interesantes en las startups que no todo el mundo que no haya trabajado ahí las termina de entender, y la idea es como que hacerlas visibles a la gente, ¿no? Hay mucho rush, hay mucho burnout, hay mucho, obviamente, cuestionamientos a nivel, digamos, psicológico de uno se plantea en esos entornos tan dinámicos, que el podcast termina siendo hasta medio terapéutico para la persona que va, ¿no? Entonces va un poco de eso, va un poco de mostrarle a la gente estos proyectos, sobre todo cuando son founders. Va mucho también de explicar las habilidades que se están desarrollando hoy en tecnología y cómo tú puedes también acceder a esas habilidades. Pero en el fondo creo que es inspirar a la gente en verdad que emprenda. O sea, creo que en el fondo lo que también busco es que se genere
esa nueva generación en Venezuela de emprendedores que tomen de referencia a los emprendedores locales y vean cómo también pueden generar negocio. Y eso implica que haya también una generación de personas con habilidades específicas que ayuden a esos founders a generar nuevas empresas. Entonces va un poco con eso. Pronto probablemente van a empezar a ver anuncios de propulsores por allí, pero la idea es empezar a bustearlo un poco para que llegue a más gente.